evocarte tanto querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo de solo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega el puntapié para besarme cuando tocando la chanson barrio. Para el campo pasa el sol mar con su bandera y en un pueblo nuestro París no cuenta alcina y el fuego compadre del galeón y de las minas y hasta el portal de la Bacán y la revuelta por vos su seta canaleo y viciadura se hicieron voces al nacer por tu destino misa de faldas que nos entra con cuchillo ardió los conventillos y ardió mi corazón. Por tu milagro de notas saboreo, nacieron sin pensarlo las cuencas y las velas. Luna de charcos, sangre en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte tanto querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo de solo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo de solo de mi pasado.
particular, sino desde ya hace varias horas, ya desde el día de ayer, en que estos hermanos de la vecina República del Brasil han llegado a nuestra ciudad, han empezado a compartir una serie de experiencias que no tienen que ver solamente con lo musical, sino que justamente se proyectan a lo humano, al intercambio de costumbres, a esa integración que no solamente es un anuncio, sino es una realidad concreta, como tenemos la oportunidad de compartir, de dialogar, más allá de algunas diferencias idiomáticas o de algunas palabras que no podamos entender. Afortunadamente el corazón sigue siendo el lenguaje más profundo y más universalmente humano que manejamos todos, que nos permite justamente sentirnos muy próximos unos de otros. Ayer, ya en un acto oficial, se le daba la bienvenida. Han pasado ya un par de jornadas entre nosotros y esta noche vienen a brindarnos su canto. Son ellos los integrantes de la asociación Balneario Rincao. El coral Balneario Rincao fue fundado en 1991 en el distrito Balneario Rincao, municipio de Icara, en el litoral sur del estado de Santa Catarina. Su repertorio incluye músicas sacras, popular brasilera y folclóricas. Esta entidad eminentemente cultural tiene por finalidad desenvolver el gusto artístico entre sus componentes y público en general, presentándose en fiestas cívicas, religiosas, populares y familiares. Participa de encuentros y festivales en diversos municipios de la región de Brasil. Desde 1994 promueve su festival de aniversario, que cuenta con la participación de coros de todo el Brasil. Participó además del 6º festival en el estado de Minas Gerais, del 7º Festival Internacional de Coros de Criciúma, Santa Catarina, y la presentación exclusiva en la Expo Neve del estado de Santa Catarina. Su actual presidente es la señora Irene Lotti Freitas. El coral Balneario Rincao es dirigido por Ernesto Pedro Freitas desde 1993, natural de Orleans, estado de Santa Catarina. Autodidacta, cantó en numerosos coros, ampliando sus conocimientos musicales en la Asociación Coral Criciúma. Nuestro aplauso respetuoso de bienvenida a la Asociación Coral Balneario Rincao, dirigida por Ernesto Pedro Freitas, del estado de Santa Catarina, de la República Federativa de Brasil.
canção A Noite do Meu Bem. Nosso terceiro número, vamos apresentar Madre, uma canção internacional.
que um Deus maior que nosso Pai.
importantes para nós. Nosso coral é a primeira vez que sai fora do Brasil, então a gente até certo ponto está muito preocupado. Mas, vendo o calor humano de vocês e a recepção que nós fizemos e o tratamento que estão nos dando, nós pretendemos cantar para vocês, então, Amigos para Sempre. aplauso para la Asociación Coral Sandero Ricao, a la dirección del maestro Ernesto Pedro Freitas. Con lo poco que sabemos de portugués, le decimos obrigado, de esta manera. Por favor, vamos a pedir que permanezcan en las gradas, porque vamos a hacer un pequeño
homenaje, unos pequeños presentes, obsequios para José, de su estancia en esta ciudad, de esta magnífica actuación, de este sentimiento tan profundo que han transmitido, de esta pasión, en todo el sentido que los hermanos brasileños ponen a la palabra apasionado por aquello que hacen, en el sentido de enamorarse y de transmitir ese amor, en este caso a través de las palabras y a través de la música. Decía Vinicius que tristeza no ten fin, pero felicidades sí. Pero podemos decirle que la felicidad que tenemos en este momento puede trascender y superar y ayudarnos a enfrentar las infinitas tristezas de la vida cotidiana. Y ustedes nos han ayudado a eso. Gracias. Y porque cantar es vivir, como ustedes también decían en una hermosa canción, leíamos hoy una declaración de nuestro honorable Consejo Municipal. Vamos a invitar a los concejales presentes para que hagan entrega de una copia de esa declaración a los directores de los coros participantes de este 15º encuentro coral, para que también quede ese testimonio de la trascendencia que a nivel institucional también se le ha querido dar a este evento. El presidente del Consejo Municipal, Arnoldo Rano, el ingeniero Gustavo Steman y la concejal Nancy Chaer. Ahí tenemos las copias. Y vamos a pedirle al maestro Freites, a la señora Cristina del Fabro Vicentini y a Graciela Tobada de Leoncini que reciban de mano a los concejales esta copia de la declaración que ha declarado de interés municipal este 15º encuentro coral. Maestro Freites. A la directora del coro de Abuelos del Litoral le entrega al presidente del Consejo Municipal, Arnoldo Rano. Y el ingeniero Esteban le hace entrega de la copia de la declaración a la directora del coro de Inicio de Adultos Santísimo de Virgen. Otro aplauso para los directores que tienen el maravilloso trabajo de formar estos grupos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo, con mucho sacrificio para proponernos noches inolvidables como estas. Invitamos a la directora del coro Santísima Virgen Niña, que también quiere entregar a nombre ya de los coros organizadores, de toda la gente de Villocampo que de alguna manera siente esto como propio, un recuerdo. Vamos a pedirle otra vez al maestro Freites que reciba este obsequio. Hay uno también para la señora Graciela de Leoncini, directora del coro de Abuelos del Litoral. Y también hay un obsequio de parte de la directora del coro de Abuelos para la señora Cristina del Fabro Vicentini. Muy bien, muchísimas gracias, hermosa noche la que hemos vivido. No hemos dicho nada de lo que pasó esta tarde, los hermanos brasileños, en signo de confraternidad. Y lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Obrigado. Hasta siempre. Hasta que la música nos siga uniendo. Unidos para siempre. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Felicidades.